Señores, estamos aquí en un nuevo episodio de este interesantísimo podcast, La Última Métrica, donde vamos a conversar con un buen amigo, un amigo emprendedor, Esteban Rodríguez, propietario y CEO de Bionex, empresa innovadora del sector salud. Vamos a analizar un caso que desde mi óptica es extremadamente interesante y bueno, bienvenidos y espero de verdad que lo disfruten. Esteban. Gracias, Elena, por la invitación. Un placer estar aquí. eh, y más cerca de alguien como tú, tan reconocido en el mundo del negocio, de la data. Yo vine de que invitado a un podcast, pero yo vine a aprender, Aprende. o sea, a llevarme los trucos para seguir aplicando. Al final esa es la idea, que todos aquí nos llevemos algo. Y cuéntanos, ¿qué nos traes hoy para debatir? Mira, bueno, tú dijiste que en mi rol de CEO de Bionex, que es una empresa en que trabajamos en un equipo maravilloso, pero tú sabes por experiencia propia que en los retos que viene con emprender, con empezar algo, aunque parezca bastante sexy, bastante interesante para el mercado, pero trae muchos retos. Nosotros, con muchos años de experiencia en el sector salud, decidimos entrar en el mundo de la innovación porque vimos una necesidad puntual en el mercado. Vimos que lo que eran dispositivos médicos todavía estábamos muy atrás en esa cadena alimenticia comparado con países de primer mundo y estaban llegando aquí 5 o 10 años después los que llegaban. Algunos ni siquiera estaban llegando. Y resulta que hoy por hoy los dispositivos médicos son clave para dos cosas principales. Primero, para mejores diagnósticos, mejor salud, pero también para generar información y data de los pacientes para que se pueda eso convertir en decisiones importantes. Entonces, arrancamos con esa mentalidad, fuimos haciendo todos los temas formales de tener una empresa y llegó un momento clave, un momento que teníamos que tomar una decisión de negocio muy importante y era ese producto principal, esa columna vertebral que íbamos a traer al mercado. Identificamos una necesidad importante en el área de la diabetes y el control glucémico. Entonces dijimos, mira, tenemos que traer un monitor continuo de glucosa que llene todos estos gaps que han dejado no solamente otros dispositivos, sino también el tiempo en el que se diagnosticaba a los pacientes, pacientes descontrolados. Entonces la teníamos muy clara en nuestra cabeza, que era lo que teníamos que traer. Obviamente eso venía con un sinnúmero de decisiones al respecto. Buscar un producto premium, porque es también el perfil que le hemos dado a la empresa. High-end, de muy buena calidad, que también sea con un costo asequible y obviamente tener el partner ideal para hacer esa alianza de traer un producto de este tipo. Esto venía con una inversión importante, que Me tú imagino. sabes que todo el que está iniciando ahí como que el carro, los cambios como que no Falla, está falla. pasando. Y bueno, había que tomar esa decisión basado en lo que sabíamos y conocíamos en el momento. Entonces, sí fue un momento donde nos sentamos, donde nos detuvimos un rato para ver si estábamos aptos para tomar una decisión así y ya luego que la tomáramos, llevar eso hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias al día de hoy? Bueno, las consecuencias de eso al final fue que dimos, por así decirlo, un paso, no a ciegas, vamos a decirte que no a ciegas, pero con todos los gaps que se tienen cuando uno está tomando decisiones iniciales en el tema de la información, de la data necesaria, eh, pero nos metimos, nos embarcamos y la verdad que nos ha ido muy bien. Ahí ahora te comento un poco de ese proceso de cómo llegamos al nos ha ido muy bien, de dudar de si lo hacíamos o no. Excelente. Nosotros aquí dentro del podcast, ¿verdad? Tenemos cierta estructura y lo interesante sería ahora escuchar de ti. ¿Cuál hubiesen sido o cuáles hubiesen sido esas métricas o esos indicadores, KPIs, que usualmente o de manera tradicional se hubiese estudiado o se hubiesen analizado antes de llegar a la métrica puntual que te dio el éxito aquí en República Dominicana? Es una excelente pregunta, Elena, porque tú sabes que cuando tú tienes experiencia en algo,
cierta preparación, tú se crees que te la sabes toda. Hasta que te topas con las datas y las métricas y tú te das cuenta que tú eres uno más, estás clásico. Y nos pasó lo mismo. Entendíamos que nos la estábamos comiendo cuando dijimos, ok, un monitor de glucosa, ¿cuántos diabéticos hay? Wow, La típica pregunta sería esa. data importante, pero es la misma que todo el mundo se hizo. Es la misma pregunta que no te va a permitir diferenciarte, aunque te permite tener una base. ¿Cuántos diabéticos hay? ¿Cuáles son los tipos de diabetes? ¿Cuál es el competidor? ¿Qué hace el competidor? ¿Cuánto vende? Una proyección del mercado. O sea, por nuestra preparación, de hecho, tanto yo como mi equipo, somos personas que hemos tenido preparación en market research, en business intelligence. Entonces uno cree que de verdad se la sabe, pero nos dimos cuenta de que esa data fue importante, pero no nos permitía llegar o desbloquear esos objetivos que nosotros realmente estábamos persiguiendo en el mercado. No era la data decisiva en ese momento. No era la decisiva y digamos que tampoco era la que nos iba a diferenciar. Sí, porque por lo general cuando nosotros pensamos en analizar algún tipo de negocio, evaluar el mercado, siempre nos vamos como muy a lo mismo. Eso está estándar. ¿Cuántas personas en tu caso, verdad, tienen diabetes? Y muchas veces se trata de no necesariamente hacer la pregunta típica, sino entender qué no nos estamos preguntando en ese caso. 100%. Y también decir, aunque me haya hecho la pregunta típica, déjame ver si encuentro algunas respuestas que nunca se han dado a la misma pregunta. Entonces, al principio te digo, estábamos bastante clásicos, entendíamos que era suficiente y nos dimos cuenta que no fue así. Entonces, Esteban, a mí sí me llama particularmente la atención entender cómo llegamos a la conclusión de que no necesariamente las métricas tradicionales eran las que te iban a ayudar a impulsar tu emprendimiento, sino más bien buscar fuera de la caja qué era eso que te iba a impulsar. Esa pregunta es maravillosa, Elena, porque cuando uno no tiene una estrategia clara, las cosas se complican. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que dimos un par de pasos atrás, hicimos un buen análisis estratégico y definimos nuestra misión. La misión de Bionex es conectar innovación médica con necesidades reales de salud. Y bajo esa misión dijimos, tenemos que ser líderes en el mercado en este producto core que vamos a traer. Entonces, cuando dijimos, no nos vamos a salir de ahí, tenemos que ser líderes porque tenemos que ser líderes, empezamos ahora a evaluar la métrica que teníamos de cara al logro de ese objetivo. Entonces, cuando dijimos, ok, tenemos una métrica que es importante, que agrega valor, pero es la misma métrica que tiene el competidor, que cualquiera puede tener, entonces, ¿cómo yo voy a lograr liderazgo teniendo lo mismo que todo el mundo tiene? Y de hecho, vimos el performance de algunos competidores, o del principal, que era que estaba en el mercado en ese momento, era básicamente uno solo, y no era donde nosotros queríamos llegar. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta que solamente respondiendo esas preguntas no era suficiente para lograr lo que ya nos habíamos propuesto. ¿Qué se mide tradicionalmente para que las personas entren un poquito en contexto al momento de tú evaluar un posible emprendimiento? ¿Qué medimos en el sector salud, por ejemplo? Mira, en el sector salud, cuando tú hablas del emprendimiento en general, tú tienes que ver los dolores del mercado. En este caso, dependiendo del stakeholder que tú te ubiques, los dolores del paciente, del centro, del médico. Y ahí tú puedes tener una visión general de cómo tú puedes venir a aliviar esos dolores. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Pero cuando tú hablas de un producto ya, tú dices, ok, yo me voy por este lado, yo voy a eliminar el dolor de que la innovación todavía aquí está en pañales, de que llega tarde, de que no es consistente, de que no es de la, no está certificada, no es de alta calidad, muchas cosas. Ahora venimos con el producto. Y ahí vienen unas métricas un poquito más finas, clásicas también, pero aquí vemos el tamaño del mercado. ¿Cuánto vende el mercado de ese producto en particular? Entonces vende 100 millones de dólares. Entonces ya yo sé que estoy compitiendo en un mercado de 100 millones de dólares. Ok, ¿cuánto de ese mercado tienen los competidores?
Entonces ahí vemos el share del mercado. Bueno, los competidores tienen este y este, su perfil y con qué tipo de producto, qué diferencia tiene el producto para lograr ese share o qué estrategia han utilizado para lograrlo. Ya en tu mente tú empiezas a ponerte metas, decir, bueno, pues si yo logro un X% del mercado, significa una venta de este tamaño, Claro. me permite operar, me permite crecer. Entonces empiezas a ponerte esas primeras, digamos, esos primeros KPIs para tú ir logrando tus objetivos. Hay otras cosas que se pueden medir también, ya desde el punto de vista interno, porque una cosa es la perspectiva externa y luego la interna. Qué tan rápido llega ese producto, o sea, cuál es el lead time para yo traerlo, cuáles son los costos, qué costo de operación tienen, cuál es la estructura que lleva a ponerlo en marcha. Entonces, esas son básicamente las preguntas que tú te haces desde el punto de vista de lo que llamamos un business plan. Buenísimo. Eso explica algo que regularmente yo comento a mi equipo de trabajo, amigos, ¿verdad? Emprendedores y demás, que es sumamente importante entender por qué estamos emprendiendo, cuál es la razón, más allá de ver los números, financieramente hablando, qué me voy a ganar, cuánto voy a percibir, qué voy a vender. Es muy importante entender en el marco de qué nosotros vamos a iniciar ese emprendimiento para poder empezar entonces a hacernos las preguntas correctas. Que en tu caso, sí ya me gustaría entender cuáles fueron esas preguntas y a qué métricas puntualmente llegamos previo a tomar la decisión de importar al país un producto como el medidor o el monitor continuo de glucosa. Muy bien, excelente. El Sibionics. Mira, hay gente que me pregunta a veces, en mi rol de consultor y eso, ¿qué tiene que tener una marca para ser exitosa? Una pregunta que es bastante amplia. Entonces, así de sencillo como me la responden, así de sencillo se la respondo. Un propósito. Claro. Eso es lo que una marca tiene que tener para ser exitosa. Y el poner ese propósito claro, como en nuestro caso, conectar la innovación, lograr que esté a tiempo y lograr un liderazgo marcado con el mejor servicio posible, nos ayudó a definir las métricas. Bueno, cuando ya teníamos esas métricas clave para nosotros, ¿verdad? Que estábamos comiendo, veníamos, no, pero esto da porque da. Empezamos a preguntarnos qué área está descubierta de servicio en el mercado. Cómo vienen los tiempos también, una proyección de los tiempos, de la tendencia, de los trends. Y ahí vimos el tema nutricional. Hicimos link con otras métricas que también estaban ahí, pero como de hecho yo que te sigo a ti en tus redes, como tú siempre has dicho, las métricas son un gran insumo, pero para tomar decisiones, no Claro. para tenerlas ahí. Entonces, una métrica que está ahí clara, que se puede buscar, de hecho hay como 3 estudios que se referencian en cuanto a eso, es ¿qué tiempo tiene un paciente descontrolado a la hora que le dicen tú eres diabético? Y cuando tú vas a los estudios, hay uno que dice que de 6 a 10 años, uno que dice que 10 años, uno que dice que hasta 12 años. En promedio, un paciente tiene 10 años descontrolado cuando le dijeron ya tú eres diabético. Entonces ahí vino la otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esos 10 años previos? Porque es muy fácil saber quién es diabético y quién no. Está ahí, están las estadísticas. Pero ¿qué está pasando con el que está descontrolado que no lo es? ¿Qué está pasando con el que cree que está sano? Con el que tiene antecedentes. Entonces empezamos a preguntarnos ahora, ¿cuál es el tamaño real del potencial de esto si nos enfocamos en otra estrategia que es prevención? No solamente monitoreo para tratamiento de algo que ya existe. Sí, porque la diabetes tiene algo de cierta forma impredecible. Tiene un factor que te da un número o un indicador al momento que te hacen la analítica, pero en el día o durante la semana, ¿verdad? Nosotros tenemos picos de glucosa y un examen 8 a.m., 4 de la tarde puede dar resultados muy distintos. Así es. Y hay un público que no se estaba asociando con este tipo de mediciones, a pesar de tener antecedentes, porque todo el mundo tiene un papá, un abuelo, un tío. Claro, Entonces, empezamos a trabajar eso y ahí cuando empezamos a responder esas preguntas, ahí yo dije, no, ahora sí hay nosotros podemos potencial. ser líderes del mercado porque no venimos a hacer lo mismo. Hay un público que ya hasta está más educado, sabe que tiene que monitorearse, pero hay un público que anda por ahí
y no se está Incluye. midiendo. Exacto, aquí estamos todos incluidos, todos los que están detrás de cámara estamos incluidos, de que normalmente no es común que nos chequeemos, que prevengamos. Entonces, nos enfocamos por ahí, empezamos a hacer también inferencias de esa data. ¿Qué tal si traemos un porcentaje de nuestros usuarios amarrado a una campaña de awareness, ya utilizando inclusive influencers, personas que tienen antecedentes familiares y todo? Y eso complementó ya, terminó de armarnos el muñeco de cómo podemos trascender y no solamente ser una opción más para algo para lo cual ya habían opciones. Claro, ahí entra un punto que para mí es determinante, que es el tema de la data. ¿Qué tan fácil es conseguirla en un mercado como el nuestro, que no necesariamente abundan datos de calidad? Y sí me genera un poco de curiosidad entender cómo lograron ustedes tener acceso a ciertos datos y sobre todo a inferir que la necesidad estaba más orientada a aquellas personas que desconocen que tienen algún tema con la diabetes. Mira, hay que estar claro que hay data, hay algunas que uno construye y otras que uno asume. Pero sí tenemos data local, por ejemplo, en cuanto a los pacientes diabéticos y el porcentaje. En el último estudio que se hizo, el porcentaje diabético estaba en 13,45 de la población adulta. Entonces, de ahí nos podíamos nosotros hacer una inferencia. O sea, claramente aquí en nuestro país hay casi 1,5 millones de pacientes diabéticos. Y eso te dice que es un gran grupo de pacientes. Donde no hay mucha data es de pacientes que no son diabéticos, pero que tienen antecedentes familiares. Eso sería casi que un censo. Ujú. Pero sí nosotros construimos nuestra propia data. Hicimos algunas encuestas, obviamente con muestras pequeñas, pero simplemente para validar un punto que por, digamos, sentido común sabíamos que estaba ahí. Sí, como tú vienes del sector salud, me imagino que ya sabías qué era representativo y qué no. Más o menos, sí. Sí, pero lo tomamos como representativo porque también hay estudios, extrapolamos data de otros países que tienen data un poquito más estructurada. La trajimos aquí porque no es muy diferente. Si tú ves la incidencia de diabetes en Latinoamérica entero, anda muy parecido, un Ah, país bueno. más que otro. Entonces eso nos ayudó un poco. Y luego venía la parte del assumption de que podríamos, que es lo más difícil, llegar a cambiar comportamientos, a educar a una población que podría tener una afección que no duele, porque las irregularidades glicémicas no duelen. Entonces, ¿cómo tú le dices a una gente que tiene que prevenir algo que no le está molestando? Porque estoy nítido. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que me ponga? Entonces, ya ahí vinieron los assumptions de que sí podíamos lograr hacer cambios en 1%. Hoy por hoy te puedo decir que casi el 30% de los usuarios de Sibionics son personas que no tienen una diabetes diagnosticada, pero que de alguna forma u otra sí tienen factores que los mueven o deberían moverlo a tener su glicemia vigilada. Hemos visto, ¿verdad?, cómo no necesariamente los datos que se miden de manera tradicional nos muestran el futuro, sino más bien el pasado, un mundo afectado por el COVID, una sociedad que entiendo yo está adquiriendo más conciencia en términos de salud, y corrígeme si estoy equivocada, y donde el no limitarnos, porque ustedes fueron muy creativos al ver datos de otros países, en adquirir información de otros mercados que se parezcan al nuestro, nos ayudan a generar insights sumamente interesantes. Ahora a mí me gustaría que viéramos o que conversáramos, Esteban, un poco acerca del resultado. Está bien, tenías la semillita de emprender en un sector que tú conoces, obtuviste datos, tomaste decisiones, fuiste o fueron, ¿verdad? Para darle crédito también a tu equipo, muy creativos. ¿Qué hemos logrado con todo eso? ¿Cuál ha sido el resultado? Mira, el resultado ha sido muy satisfactorio. Me voy a ir a una parte antes de pasar al tema negocio, comercial, y es ver realmente personas que le ha cambiado la vida el tener un monitor continuo de glucosa. Si tú ves nuestras redes sociales, nosotros tenemos testimonio de
Hay una jovencita que de hecho yo la conocí a través de su padre. Ella estudia en UNIBE, la traje como trainee con nosotros, porque ella es diabética tipo 1, para nosotros poder vivir desde adentro lo que vive una persona así. Ella duró 4 días sin su monitor y le representó 5 días en cuidado intensivo, Wow. porque no tenía visibilidad y el diabético tipo 1 tiene que estar eh, todo el tiempo vigilado. Entonces, hemos generado cambios de vida en la persona, mejora en la calidad de vida, eh, personas que están más conscientes ahora, porque hay personas que estaban conscientes de que era importante cuidarse, pero tú como maestra de las datas sabes que lo que tú no mides, No se mejora. no hay forma de mejorarlo, de cambiarlo, o sea, lo que tú no mides es una fábula, lo que tú puedas decir alrededor de eso. Así. Entonces estamos ahora, desde tener data para poner un negocio, estamos generando data para salvar vidas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con Sibionics. Si nos queremos ir a nivel de mercado y lo que ha estado pasando, hoy por hoy somos el número 1 en intención de compra de monitor continuo de glucosa que hay en el mercado. ¿En cuántos años logramos eso? En 12 meses. Wow. Todavía no aplica la palabra años. Y nos sentimos muy orgullosos. Un super equipo que está ahí viviendo la experiencia, haciendo que los clientes y los pacientes y los usuarios se sientan atraídos a cuidarse. Allá tenemos una persona que trabaja en la parte de experiencia de cliente y está enfocada en eso, en cómo hacer que estas personas que vienen también tengan educación, nos podamos sentar con ellos, hablar un poco de lo importante de lo que está haciendo. No solamente nosotros no somos vendedores de producto, para nada. Generan experiencia. Damos una experiencia y una solución a lo que puede ser complicaciones en el futuro de salud. Entonces, ¿cómo atacarlo antes? Entonces, nos ha ido muy bien en todos esos aspectos, sobre todo en que sentimos que estamos cumpliendo el propósito. También nuestra misión, que es conectar innovación con necesidades reales de salud, la estamos cumpliendo. Y yo creo que con todos los errores que uno comete, que se van, el aprendizaje del día a día, pero cuando tú sientes que mínimamente estás cumpliendo la misión que te propusiste, entendemos que vamos en el camino correcto. Sibionics llegó como el primer monitor de glucosa en tiempo real que llegó al mercado. Se conecta a una aplicación móvil, me imagino. Una aplicación móvil, se coloca aquí en el brazo, se conecta y te da información en tiempo real. Tú estás durmiendo y él está midiendo. Si hay algo que sale de los parámetros, tiene una alarma. Si tú eres una persona que necesita un cuidador, eres un niño, un adulto mayor, se puede conectar a alguien de manera remota y ver qué está pasando contigo. No importa en qué país esté, está viendo a su familiar, qué está pasando a nivel glicémico para tomar decisiones a tiempo. Mide tendencias, porque tú sabes que no solamente en medicina, sino todo en la vida, ponemos candado después que nos roban. Sí, Aquí definitivamente. tú puedes ver cómo va la cosa para tomar una acción que no permita que llegue a niveles críticos. Entonces, estamos sumamente contentos. Claro, uno lo dice como un caso de éxito, pero en realidad estamos empezando, todavía estamos en pañales, hay mucho por hacer a nivel de educación, de concientización de la gente, de que más gente puedan acceder a este dispositivo. Queremos que mañana pueda haber, que a nivel público se pueda tener acceso, que las ARS se empiecen a cubrirlo. Entonces, hay Sería un muy interesante. camino todavía por recorrer y ahora estamos dando los pasos para ver cómo podemos llegar ahí. La estrategia comercial en la que han desarrollado basado en datos, de manera resumida, ¿en qué consiste? Mira qué interesante. La verdad que todo está basado en datos, Elena, en la vida. Eso es así. Así que tú vas a tener mucho, mucho contenido para tu podcast cuando hables de Esperemos que datos. sí. Porque fíjate algo, normalmente uno quiere ver los datos relacionados a lo que uno va a hacer. Pero hay datos que no son necesariamente de lo que uno va a hacer, pero que impactan. Por ejemplo, Claro. por ahí están las métricas de cómo ha crecido la cantidad de influencers. Por ahí está la métrica de la venta que están generando las empresas por influencers, de los cambios de comportamiento que generan los influencers. Entonces nosotros, no te voy a decir que accedimos a data organizada, pero sí investigamos sobre eso y dijimos, si queremos que nuestra voz se escuche,
hay que usar influencers. Entonces, parte de la estrategia comercial, además de que nuestro producto esté en sitios claves, estamos básicamente en puntos de contactos en todo el país, incluyendo algunas cadenas especializadas como Farmaconal, que son especializados en dispositivos médicos, pero también usamos influencers, personas que están llevando su voz en pro de la prevención. Y eso hace que le llegue a un sinnúmero de personas que puedan por lo menos saber que esta innovación existe y ahí poder tomar decisiones a favor de su salud. En Entonces, función de eso. así es. Excelente. Cuando nosotros vemos proyectos como este, definitivamente es muy interesante. Te felicito a ti, de manera extensiva a tu equipo. Me llega o me da más bien mucha satisfacción el ver que se logran temas relacionados con la tecnología donde no se pierde ese lado humano. Y me imagino que forma parte de tu visión y de tu forma de trabajo, ese impacto social que generas a través de soluciones como la que ustedes están comercializando. En ese caso, si puedes abundarnos un poquito, que tal vez la gente piensa que no tiene que ver con datos, pero al final, en la era que estamos viviendo, el ser humano no deja de ser el centro de todo lo que hacemos. Tú sabes que es una excelente pregunta porque últimamente se habla mucho de salud, pero también de bienestar. Eso no se puede dividir ya, porque no hay forma de tener bienestar sino también salud. Claro. Pero también el bienestar tiene que ver con el entorno en el que tú te desenvuelves. Entonces, si nosotros tomamos muy en cuenta el tema de el medio ambiente, del entorno, como parte de nuestra responsabilidad social, desde los tenis míos que son de un material, de un material reciclado, Dato de importante. basura, está hecho. Y ahora estamos haciendo un proyecto con las escuelas en las que vamos a tomar todo el desperdicio que generan los dispositivos Sibionics y lo vamos a tener con algunas escuelas para que generen una obra de arte con eso, que hagan un robot, que hagan un arte, lo que sea. Y vamos a tener un jurado y el ganador de ellos va a patrocinar un niño con diabetes que va a tener Buenísimo. Sibionics para su uso. Entonces así vamos a hacer dos cosas. Primero, nuestro aporte a nivel de medio ambiente para que eso no quede como un desperdicio, sino que pueda ser reutilizado en algo. Y también crear conciencia desde las generaciones más jóvenes de que hay una realidad ahí afuera con la diabetes y que tú puedes cuidarte tú, pero también ser parte de ayudar a otros a que se cuiden también. Excelente. Esteban, yo estoy muy feliz de haber compartido este espacio contigo, muy orgullosa de tus logros. De verdad que disfruto mucho de ver el contenido de ustedes en las redes. Y si tengo que agregar para ir cerrando algo sobre lo que hemos visto de este monitor continuo de glucosa, su crecimiento en el mercado dominicano, que estoy segura que seguirá siendo así, es que al momento de nosotros iniciar un emprendimiento, de mejorar algún proceso, de posicionar un producto, se vuelve vital, aparte de tener los datos, hacer las preguntas correctas y entender qué no nos están diciendo los datos, porque muchas veces la respuesta no está en lo obvio, señores, y tenemos que pensar fuera de la caja, tal como lo hizo Esteban, como lo hizo su equipo, demostrando que definitivamente las decisiones basadas en datos no solamente nos ahorran dinero, sino también que muchísimo tiempo, porque lograr todo esto en 12 meses definitivamente es un hito que muchos, incluyéndome, ¿verdad que sí? Pudiéramos sentir envidia de la buena. Así es que felicidades y de verdad muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y algo que no se puede olvidar es que en ese camino, Elena, hay que gozárselo. No, por supuesto. Esto hay que disfrutarlo. Claro De que hecho, si tú vas a visitarnos, prepárate que te van a coger para hacer contenido. Eh, Nuestro equipo es súper creativo, siempre ya yo está me, pendiente. ya yo me voy a poner el monitor, cuenta conmigo y de verdad que reitero mis felicitaciones y mi total agradecimiento por estar aquí hoy con nosotros. Señores, hasta una próxima entrega.